21º domingo del tiempo ordinario. Lectura tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículos del 18 al 21. Salmo 116. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 7 y 11 al 13. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. Gloria a ti, Señor. Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Jesús respondió: Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Si a ustedes les ha tocado estar afuera cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y a gritar: Señor, ábrenos. Pero les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá de nuevo: no sé de dónde son ustedes. Aléjense de mí todos los malhechores. Habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes en cambio se han echado fuera. Gente del oriente y del poniente, del norte y del sur vendrán a sentarse a la mesa en el reino de Dios. ¡Qué sorpresa! Unos que estaban entre los últimos son ahora los primeros, mientras que los primeros han pasado a ser últimos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. De camino a Jerusalén, Jesús toma enseñanzas bastante fuertes para todos nosotros. No entren sino por la puerta angosta. No todo el que me diga Señor, Señor, podrá salvarse. ¿Qué será de ustedes cuando el dueño de la casa donde estaban ustedes y ustedes estando afuera se levante, cierre la puerta y ustedes tocarán y le dirán: Señor, ábrenos, y no los reconozca? 3 puntos muy importantes para todos nosotros, queridos hermanos, porque nosotros debemos de aprender a que el Señor nos reconozca por nuestras buenas acciones. Muchas veces nosotros pensamos que las buenas acciones con el Señor son solamente ir a misa, estar ante el Santísimo, ayudar en el templo, ser parte de algún grupo, de algún movimiento. No nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que nuestro servicio y nuestra entrega al Señor va más allá de lo que nosotros en apariencia podemos realizar. Y es que realmente el Señor lo que quiere de todos nosotros es una transformación de nuestra manera de ser y de actuar con nuestro hermano, especialmente con el oprimido, especialmente con el pobre, con el que sufre. Porque muy cierto es, queridos hermanos, cuántos de nosotros utilizamos la iglesia o utilizamos los ministerios de la iglesia o los movimientos dentro de la iglesia para aparentar lo que no somos. Y cuando estamos en los horarios de reunión, de asambleas, de cenáculos, todos nosotros
Estamos alegres, felices, somos hermanos entre todos, nos damos la mano, nos damos la paz, nos saludamos con alegría, con fervor, con entusiasmo. Pero cuando todo eso termina, nuestro hermano que tal vez está pasando una dificultad, está pasando algún problema, nos volvemos indiferentes a ese hermano o a esa hermana. ¿Cuántos de nosotros no contemplamos el rostro de Dios en el hermano, sino que pensamos que ese hermano es Dios y le ponemos ese título? ¿Cuántos de nosotros vemos grandes obras maravillosas de un hermano que ora, de una hermana que ora muy bello, de un hermano que tiene la gracia del Espíritu Santo para orar por los enfermos, por los necesitados, por las situaciones complicadas y difíciles? Y penosamente muchos de nosotros pensamos que es el hermano el que realiza todas esas obras, olvidando que el hermano o la hermana sigue siendo un instrumento de Dios para manifestar Dios su grandeza y su amor por nosotros. Y por eso en el momento justo, cuando nos toque estar delante del Señor, muchos de nosotros le diremos al Señor: hemos comido contigo, nos hemos sentado a la misma mesa, hemos compartido los bienes de la mesa, hemos compartido el pan contigo. Pero el Señor ni en cuenta con nosotros. ¿Por qué? Porque habremos puesto nuestra mirada en cosas pasajeras, habremos puesto nuestra mirada en personas y no en la gracia y la voluntad de Dios que se puede manifestar a través de nuestros hermanos. Y por eso para Jesucristo es muy importante que todos nosotros entendamos y comprendamos que no es el humano el que hace milagros, es Dios el que obra milagros, es el que actúa en el hermano a través del Espíritu Santo que se derrama en ese hermano o en esa hermana para recibir gracia sobre gracia en nuestra vida. El detalle, queridos hermanos, es que muchos de nosotros en nuestra vida, al igual que el pueblo de Israel, que se ha dejado seducir por otros dioses, se ha dejado seducir por la infidelidad, muchos de nosotros nos preguntamos por qué Dios es así con nosotros y no nos damos cuenta qué clase de pueblo estamos siendo nosotros con Dios, que le fallamos, que le somos infieles, que no permanecemos realmente fieles a lo que le hemos prometido, a nuestra conversión, a nuestra transformación, y continuamos siendo los mismos de costumbre. Y por eso para todos nosotros, queridos hermanos, es hermoso como el profeta Isaías, en el capítulo que hemos escuchado, en el trozo del profeta Isaías, Dios dice: me regresarán a mi pueblo y dentro de ello formaré nuevos sacerdotes, nuevos levitas. ¿Por qué? Porque para Dios es importante que el pueblo se renueve. Nosotros mismos debemos de renovarnos. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, siendo ya personas mayores, entendidas en el Señor, cuántos de nosotros que sabemos y conocemos del Señor, seguimos aferrados, que no puede haber un nuevo ministro extraordinario, no puede haber un nuevo catequista, no puede haber un nuevo coordinador, no puede haber un nuevo líder? ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros debemos de morir en esos cargos. Y somos personas ya mayores. Y somos testarudos, necios, cobardes. Porque no queremos actualizar la iglesia y no queremos que la iglesia se actualice en su proceso y en su camino, en su actuar. Muchos de nosotros, queridos hermanos, pensamos que los puestos que hemos recibido son totalmente eternos, sin saber que son puestos pasajeros en este mundo.
Y que cuando llegues delante de Dios, cuando Él te llame y llegues delante de Él, no vas a presentarte como coordinador, como líder de tal situación, no. Te vas a tener que presentar al Señor y delante del Señor para ver si realmente fuiste bondadoso, caritativo, para ver si realmente tu corazón se transformó y fuiste capaz de amar al más pequeño, al pobre, a la viuda, al que sufre, al que padece. A ver si no te volviste indiferente y ciego ante el poder o el lugar o el título que te dio este mundo. Y no fuiste capaz de amar y de cosechar bondad y caridad para que delante de Dios puedas proclamar la bondad y la caridad que viviste para con tu hermano y especialmente para con aquel más pequeño y que ha sufrido en su vida. Y por eso, queridos hermanos, la carta a los hebreos viene y nos recalca muy fuertemente: el Señor corrige al que ama. Ay, es que el Señor conmigo, a mí, me ha puesto todo tipo de pruebas y por eso yo debo de ser el líder, yo debo de ser el coordinador, porque yo he superado muchas pruebas, muchas dificultades y aquí estoy firme al servicio del Señor, sí. Pero hay una prueba que no has superado y es tu soberbia, tu egoísmo, tus malos pensamientos, tu manera de comportarte egoísta y poco amable y poco solidario y poco persona con los demás, especialmente con el nuevo que inicia proceso de conversión, proceso de transformación. Con ese te ensañas y lo tratas mal y lo ves de reojo. Igualmente con el hermano que tiene tiempo de no llegar a la iglesia y regresa a misa, regresa a orar. Y lo primero que hace es decirle: ay, hermano, al fin se acordó de que Dios existía, al fin se acordó de que hay iglesia, de que hay templo. Sin saber de sus luchas y del esfuerzo que ha hecho ese hermano por regresar a la casa de Dios. Y tú arrojas el veneno, arrojas basura sobre ese hermano. ¿Por qué? Porque tú te crees perfecto, porque tú te crees que tú no le fallas al Señor. Y te crees con la moral muy en alta. Y te piensas tan puro, tan limpio, que puedes reprender de esa manera a tu hermano, olvidándote que el Señor no reprendió tu ser, tu corazón, reprendió tu pecado. Dios no hizo pedazos de ti como tú lo haces muchas veces con los hermanos. Dios lo que hizo fue transformar nuevamente tu amor, tu corazón, lo regeneró. Y por eso Dios te dio bendición tras bendición. Y por eso Dios te da bendición tras bendición. ¿Por qué? Porque Dios quiere renovar tu corazón, quiere renovar tu ser, quiere renovar tu existencia. Porque el Señor sabe las dificultades, las pruebas que has pasado. El Señor sabe que no has entrado por la puerta ancha, sino por la puerta angosta. Y te ha costado, te has caído tantas veces, has llorado, te has sentido solo, te has sentido triste, has experimentado en tu vida la soledad divina. ¿Y qué es eso? Es experimentar que Dios no estaba a tu lado. Y te vistes frustrado, te vistes opacado,
Viste tu vida llena de tantos grises y de tanta oscuridad que pensaste que para ti ya no había opción de vida, que ya no había cambio, que ya no había transformación, que Dios te había abandonado, que Dios había vuelto su mirada hacia otro lado y ya no te miraba con ojos de bondad, con ojos de amor. Y hoy la carta a los hebreos nos dice y nos recalca que Dios ha estado más cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que enderecemos nuestros caminos tortuosos por donde hemos de pasar junto a Él. Dios quiere que transformemos todo nuestro ser. Dios quiere que transformemos toda nuestra existencia. Dios quiere, queridos hermanos, que todos nosotros seamos capaces de experimentar la gracia de su amor en nuestra vida. Porque la gracia de su amor en nuestra vida nos lleva a dejar de ser los últimos para ser los primeros. Pero al ser primeros no es para que destruyamos al que viene iniciando, al pequeño no. Nuestro ser de pequeños es para que aprendamos a ser grandes en bondad, grandes en misericordia, grandes en caridad, y podamos ser solidarios con aquel hermano que le está costando convertirse al Señor. ¿Cuántos hermanos nuestros se van de la iglesia, se van de nuestras comunidades? ¿Por qué? Porque no hay quien los acompañe, porque no hay quien esté junto a ellos. Y algunos de nosotros decimos, si yo solo lo hice, si yo solo crecí, hermano, qué bueno que hayas crecido solo, sin la ayuda de nadie, sin la compañía de nadie, qué bendición de Dios. Pero no todas las personas son como tú eres. Hay muchas personas que necesitan de tu compañía, necesitan de tu luz, necesitan del brillo que el Señor ha puesto en ti para que ellos se puedan iluminar en medio de la oscuridad. No seas sombra, no seas tiniebla. Sé luz para muchos hermanos que están caminando en oscuridad, a pesar de que se hayan encontrado con el Señor Jesús y Él les haya perdonado sus culpas, los haya regresado al camino del bien. A pesar de todo eso, necesitamos de brillar con esos hermanos y darles la luz que el Señor nos ha dado a nosotros. Una luz que muchas veces casi ha estado a punto de apagarse en nosotros, que ha quedado nada más como una mechita que aún humea, y el Señor junto a nosotros y con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, con nuestra entrega, ha hecho nuevamente encender y que brille. Pues eso quiere Dios de nosotros para con nuestros hermanos. Que compartamos el brillo de nuestra vida, que compartamos la luz que Dios ha puesto en nuestra existencia. Dios no quiere en ningún momento discípulos egoístas, discípulos que se crean más que los demás. Jesucristo quiere siervos humildes, hombres y mujeres capaces de amar hasta el último extremo. Hombres y mujeres que amen sin pedir nada a cambio y que sean capaces de dar todo por el todo al Señor. Nosotros no hemos entrado por puertas anchas, hemos entrado por puertas angostas, en medio de sufrimientos, en medio de penas y dolores, pero ahora somos felices porque el Señor nos ha hecho entender
que solo cuando damos lo mejor de nosotros y ayudamos a nuestro hermano más débil, a nuestro hermano más pequeño, somos capaces de contemplar el amor que Dios tiene en nuestra vida y tiene para nosotros y para nuestros hermanos. Compartamos este video, démosle like, invitemos a muchos más hermanos a suscribirse a este canal. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.